El tema que vamos a tratar en el día de hoy es actitud ante las adversidades. ¿Cuál es nuestra actitud ante las adversidades? Porque siempre a nosotros suceden cosas fabulosas, cosas fenomenales que a veces decimos, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido con un trabajo o con algo bueno que nos haya podido pasar un examen en los estudios, la familia que tenemos y somos agradecidos con ellos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vienen las adversidades? ¿Y qué son las adversidades? Esas situaciones que son contrarias a nuestra voluntad, que son contrarias a lo que nosotros deseamos, que son contrarias a nuestra estabilidad económica, familiar, social, laboral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante esas aflicciones? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces vemos aquí que la Biblia nos habla de bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero la tentación la podríamos enfocar desde varios puntos de vista, como también como prueba. Sabemos que la tentación no viene de Dios. La tentación viene de nuestras propias inclinaciones carnales hacia hacer el mal, hacia hacer las cosas malas, a satisfacer los deseos carnales. Pero las pruebas vienen siempre de parte de Dios. Entonces, las aflicciones se pueden clasificar en dos puntos de vista. Primero, por un lado, están las tentaciones, que tenemos que resistirlas porque son inclinaciones a hacer el mal y que están acorde a nuestros deseos egoístas, pero que por lo regular las personas no oran contra esas tentaciones, contra esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque está acorde con los deseos egoístas. Una persona que no conoce a Dios, pues ante una tentación sucumbe, simplemente se satisface a hacerla, ¿verdad? Le gusta, le fascina hacerlo, adulterar, embriagarse, en fin, tantas circunstancias. Pero para el cristiano que sabe que son malas ante los ojos de Dios y que son perjudiciales para uno, porque si Dios la prohíbe no es porque Él sea un Dios jactancioso que simplemente le gusta prohibir cosas, no, cuando Él prohíbe algo, recomienda que no hagamos algo, es porque nos irá mejor si no lo hacemos, es para nuestro propio beneficio. Entonces tenemos que pedir que Dios nos dé la fortaleza contra esas tentaciones. Muchas veces no pedimos contra eso. Entonces, ¿qué pasa? Que codiciamos, ardemos en deseos, malos deseos, pleitos, contiendas, pero es que no pedimos contra las tentaciones, tenemos que pedir. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 4, verso 2, cuando no pedimos contra las tentaciones, porque es fácil pedir contra circunstancias adversas, contra circunstancias que van contra nuestros deseos, pero cuando las circunstancias son a favor de nuestros deseos, oramos para que el Señor nos fortalezca. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, verso 2. Dice, codiciáis, o sea que te inclinas a hacer lo malo, y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. O sea, no recibimos esa fortaleza para combatir las tentaciones, porque no lo pedimos. Muchas personas no piden combatir contra las tentaciones. ¿Por qué? Porque les fascinan las tentaciones, y por eso no reciben esa fortaleza de parte del Espíritu Santo, porque el Señor es el que nos fortalece para salir adelante en las situaciones adversas. Entonces tenemos que pedir para que el Señor nos fortalezca y poder salir de esa tentación y poder resistirla, porque tenemos que resistirla, oponernos a hacer esas situaciones o esos deseos egoístas que están conformes a nuestros propios deseos. Pero también por otro lado tenemos que las aflicciones también son pruebas. Las pruebas tenemos que soportarlas. ¿Cómo soportamos las pruebas? Primero que todo tenemos que entender que las pruebas son contrarias a nuestros deseos. Y muchas personas oran, ¿verdad? Por eso. Cuando viene la tentación, cuando viene una prueba de una enfermedad, una calamidad doméstica, enseguida oran y dicen, Señor, ¿por qué esta situación? O Señor, sáname. Entonces, el Señor, muchas veces esa oración no la escucha porque estamos pidiendo cosas erróneas por razones equivocadas. ¿Cuáles son las razones equivocadas? Nuestros propios deseos. Por eso en Santiago 4:3, más adelante el versículo que estamos leyendo nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí sí muchas personas oran cuando las cosas les van mal. Cuando están en enfermedad, ahí sí oran. Y el Señor dice que si pides por esas cosas, el Señor no te las va a conceder porque estás pidiendo mal. Tú tienes que pedir primero que todo para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida
Y las demás cosas vienen por añadidura, la sanidad, la prosperidad. Claro que Dios nos prospera, claro que Dios nos sana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo en anterioridad los sigue haciendo ahora, pero no dependen de nuestra voluntad, dependen de su voluntad, de su propósito en nuestra vida. Muchas circunstancias las que Dios permite en nuestra vida son pruebas las que Dios permite. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Cuando nosotros aprendemos a depender de Él y no de nuestra propia fuerza, nos va a ir mejor. Dejamos los deseos egoístas, dejamos de pensar solamente en nosotros y empezamos a pensar primero en Dios, en que se establezca el reino de Dios y su justicia y en el bienestar del prójimo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros oremos, pidamos todo para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. El reino de Dios se establecerá, así nosotros no lo querramos, pero a Él le gusta, le fascina que nosotros pidamos por eso, porque así nuestro corazón se transforma de corazón de piedra a corazón de carne. Empezamos a ser más sensibles a los deseos del Señor. Ahora, ¿cuál es el efecto de las aversiones en nuestra vida? Esos impulsos que nos llevan a desobedecer. Sabemos que los impulsos que nos llevan a desobedecer ya lo hemos clasificado y está clasificado desde dos puntos de vista. Por un lado están las tentaciones y por otro las pruebas. Pero ¿cuáles son los efectos de esas tentaciones y nuestras pruebas en nuestra vida? Primero, que nos llevan al sufrimiento. Cuando nosotros no queremos hacer es sucumbir a las tentaciones. Pero cuando esas pruebas llegan a nuestra vida que producen sufrimiento, producen afán. Todos queremos salir rápido de las pruebas. ¿Quién no quiere salir rápido de una prueba? Todos, ¿verdad? Y esa sensación de querer salir rápido nos produce afán. Y eso, cuando nos llega el afán, es momento de orar. Porque la Biblia nos dice que por nada estemos afanosos. Porque nosotros tenemos afán por conseguir cosas, porque el Señor nos conceda cosas, se nos va la paz de nuestra vida. Entonces el Señor siempre nos dice que oremos. Miremos lo que nos dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Aquí nos dice el Señor: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, mira la consecuencia de orar así en ruego al Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando vengan esos afanes que producen, obviamente, el sufrimiento como ocasión de las aflicciones, es momento para orar y poner ese afán en manos del Señor, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubra nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Fíjense ustedes que la Biblia no nos dice que nos va a favorecer enseguida cumplirnos ese milagro o que se nos satisfaga ese deseo que nosotros tenemos, sino que nos dará paz para soportar la prueba, paz para soportar inclusive hasta las aflicciones, porque las aflicciones llegan y esas aflicciones nos quieren llevar o impulsar a pecar. Entonces tenemos que orar al Señor cuando nos vengan esos afanes por pecar, por hacer las cosas indebidas ante los ojos de Dios, que va contra nuestra propia naturaleza. Ahora, cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos llene de su paz y que ese momento de aflicción que tenemos y que ese afán que tenemos un momento dado, se lo presentamos al Señor en oración, nos va a dar paz. Y cuando tenemos paz, podemos ver las soluciones más rápido, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá nuestros corazones. Pero cuando tenemos paz, es un indicativo que hemos muerto a la idolatría. Y el problema en los cristianos evangélicos es que creen que idolatría es arrodillarse ante una imagen. No, idolatría va mucho más allá de arrodillarse ante una imagen. La idolatría tiene que ver con los malos deseos. Cuando nosotros sucumbimos a los malos deseos, somos idólatras de nosotros mismos, porque hacemos lo que nuestros deseos nos mandan a hacer y no lo que Dios quiere que hagamos. Acuérdense que nosotros tenemos que guiarnos con un solo Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, y obedecerlo a Él. Cuando nosotros obedecemos nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos, estamos siendo idólatras. Estamos sucumbiendo ante nuestro propio Dios, ante nuestros propios deseos. Esa es otra forma de idolatría. Pero también somos idólatras cuando somos avaros, cuando queremos atesorar todo el dinero que conseguimos y no compartimos. También tenemos que compartir. Eso se llama avaricia, cuando nosotros tenemos ese deseo nada más solamente de compartir, solamente nosotros. Y también somos avaros, también caemos en idolatría cuando entramos en fornicación o adulterio, también lo que se conoce con el nombre de adulterio y fornicación. Esa es otra forma de idolatría. O sea que idolatría no solamente implica inclinarse ante un ídolo, ante un dios, ante
ante una infinge, sino que va mucho más allá. Idolatría tiene que ver con sucumbir a los malos deseos, a la avaricia, a la fornicación, sin tolerancia. O sea, porque a veces toleramos, esto que voy a hacerme este pequeño pegadito aquí, voy a mirar esta página aquí un momentico para satisfacer mis deseos. Eso se llama tolerancia. Sin tolerancia tenemos que sucumbir, tenemos que morir a la idolatría, sin tolerancia. Miremos lo que nos dice al respecto Colosenses 3:5. Aquí el Espíritu Santo que iluminó al apóstol Pablo nos dice, en Colosenses capítulo 3:5, nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ya vio? Que idolatría no solamente es inclinarse ante una imagen. Entonces, ¿qué es idolatría? Volvamos a leer el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíais en ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando enfrentamos las pruebas, las tribulaciones? Al enfrentar la prueba tenemos que enfrentarla con gozo, porque precisamente cuando estamos en prueba quiere decir que el Señor nos está probando nuestra fe, y es la presencia del Señor que nos está guiando por el buen camino. Entonces tenemos que enfrentarla con gozo, con paciencia. Pero ¿para qué queremos nosotros esa paciencia que produce el Señor cuando ponemos nuestras peticiones en oración, cuando nos vienen esos desesperos, esos afanes por hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios? Tenemos que ir en oración ante el Señor. Y Santiago capítulo 1 verso 2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero, ¿qué hacemos nosotros con la paciencia en nuestra vida? La paciencia nos ayuda ¿a qué? Primero que todo, a soportar las aflicciones, porque con paciencia nosotros podemos soportar esas aflicciones. Y además podemos enseñar la palabra de Dios, porque enseñar la palabra de Dios no es fácil. En algunos momentos no es fácil. Es fácil a personas que están dispuestas a recibir la palabra, y usted les lanza un versículo y a veces hasta le agradecen uno por la palabra de Dios que uno les comunica a las personas. Pero hay personas difíciles que hasta se ofenden porque uno les predica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a ser pacientes, tolerantes ante esas personas que se disgustan por la predicación de la palabra de Dios. A mí me ha pasado, particularmente también he sabido de muchos casos de personas que le predican la palabra de Dios, inclusive los invitan hasta a pelear porque les predicaron la palabra de Dios. Entonces no se ofenda por eso. Más bien, siempre busque la paz, la armonía con las personas. Ya no somos lo que éramos antes, que si nos dirigían una palabra ofensiva, respondíamos con 4. No, simplemente si nos dicen una palabra ofensiva porque estamos predicando la palabra de Dios, o en cualquier circunstancia, buscamos la paz. Mire lo que nos dice 2 Timoteo 2:24. Si queremos ser siervos del Señor, tenemos que ser pacientes y tolerantes ante las adversidades y sobre todo ante la respuesta ofensiva de muchas personas cuando nosotros le predicamos, porque un siervo del Señor tiene que ser tolerante, tiene que ser paciente, buscar siempre la paz. Miremos lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 24. 2 Timoteo 2:24, una característica fundamental del siervo de Dios, que tiene que ser paciente, siempre tiene que buscar la paz, amable. Miremos lo que nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea que si te están buscando pleito, contienda, pelea, siempre busca la forma de salirte de eso y buscar siempre la paz. Dice, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. ¿Qué significa sufrido? Me hace recordar esto el versículo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que si te dan una mejilla, te pegan una mejilla, pon la otra. Eso se llama ser sufrido. Te ofende por predicar la palabra de Dios, síguela predicando aunque te sigan ofendiendo. Eso es lo que significa. Si te dan una mejilla, pon la otra. O sea, a pesar que tú sabes que te van a ofender, sigue predicando, porque nuestra misión es predicar. Nuestra misión no es convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que el siervo de Dios tiene que ser sufrido. Y el verso 25 nos dice que con mansedumbre, fíjense ustedes, no es contencioso, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, o sea, del diablo. Entonces,
mire la característica que tiene que tener el siervo de Dios. Y esa característica del siervo de Dios la tiene al saber enfrentar las pruebas, al sacar el resultado de las pruebas, que es obtener paciencia. Paciencia es para predicar la palabra de Dios, porque no todo el mundo va a aceptar la palabra. Muchas personas la aceptan, para y otros que no. Es fácil predicarle a una iglesia que todos van a aceptar la palabra de Dios, pero predícale a una persona inconversa, predícale a un ateo, predícale a una de otra determinada religión, doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios, y se ofende muchas veces cuando usted le lanza un versículo. Tenemos que ser amables, aptos para enseñar, sufridos, con mansedumbre, aceptar todo lo que nos digan, porque no tenemos que buscar pelea con nadie. Estamos para buscar la paz, primero para con Dios, para que esa persona se deje la enemistad con Dios, y obviamente para con sus hermanos y con nosotros mismos. Nosotros siempre tenemos que buscar la paz, así nos estén buscando la guerra. Entonces vemos que, ahora, ¿cuál es el efecto de la tolerancia, de las aflicciones, de esa paz que Dios nos da a través de las aflicciones? Que recibimos un premio, dos clases de premio. Imagínense, Dios nos da dos clases de premio. Primero, nos da una vida nueva, y segundo, nos da una vida eterna. Una vida nueva aquí mismo en la tierra. No tenemos que entregar nuestra alma al Creador, sino que la tenemos aquí presente. ¿Y cuál es la característica de esa vida nueva? Que rompemos la cadena de la muerte. ¿Cuál es la cadena de la muerte? Cuando nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos malos, nuestra propia concupiscencia, empezamos a dominarla, rompemos la cadena de la muerte. Y la cadena de la muerte es el deseo que nos lleva al pecado. Cuando nosotros dominamos el deseo carnal, pues no caemos en el pecado. Pero si sucumbimos a los deseos carnales, llegamos al pecado, y el pecado conduce a la muerte, tanto física como espiritual. Entonces, cuando tenemos esa vida nueva, quiere decir que rompemos la cadena con la muerte. La vida nueva sí quiere decir que no facilitar los deseos a la carne. Y en la Biblia lo llama como templanza o dominio propio. Eso viene del Espíritu Santo. Eso no es nuestro. Eso es fruto del Espíritu, la templanza. ¿Por qué tenemos que dominar los malos deseos? Porque usted sabe muy bien que el odio conduce al asesinato, al homicidio. Tenemos que tener amor con todas las personas, y así evitamos los conflictos y las contiendas con las personas, con nosotros, con nuestros congéneres. Tenemos que evitar el celo malo, porque hay un celo que es bueno, el celo que los padres tienen con los hijos, de que les vaya bien, de que tengan para su merienda, que tengan sus cosas necesarias para el colegio, para el estudio. Eso es un celo bueno, pero hay un celo malo, que es ese celo entre las parejas que se tienen celo. Eso muchas veces lleva a la contienda. Tenemos que confiar en Dios, saber que Dios es el que tiene cuidado de nuestra vida, y que nosotros tenemos que echar ese celo amargo, las contiendas que existen entre las parejas, echarlas fuera, porque nosotros aprendimos a confiar en Dios, y que todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. También tenemos que dominar la lascivia, esa inclinación a tener sexo por fuera, esa inclinación a tener morbo. Tenemos que dominarlo. ¿Por qué? Porque la lascivia lleva al adulterio. ¿Cómo lo dominamos? Con la pureza espiritual que solamente nos da el Espíritu Santo. Tenemos que dominar la lascivia. Entonces vemos cómo esa vida nueva significa romper la cadena de la muerte, y la única forma de romper la cadena de muerte es dominando nuestras pasiones, nuestros deseos, para no caer en pecado. Y si usted ha pecado, no se preocupe. La Biblia nos dice que si alguno ha pecado, y está hablando de cristianos, abogado tenemos para con Cristo Jesús, para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado por excelencia. Pero la Biblia nuestro Padre Celestial prefiere que no pequemos. Pero si lo hemos hecho, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vida nueva la tenemos si seguimos las instrucciones, los pasos de nuestro Señor Jesucristo, si obedecemos su palabra. Eso se llama vivir en vida nueva. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Corintios capítulo 6, verso 12. En 1 Corintios 6, 12, el Señor nos dice: todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Todo me es lícito. Dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero no tenemos que dejarnos dominar. Hay cosas que son buenas, el comer, pero no tenemos que dejarnos dominar del comer en exceso, porque caemos en gula, ¿cierto? Hay muchas cosas buenas en la vida, pero si las hacemos en exceso son malas. Entonces, aprendamos a dominarnos nuestras inclinaciones a hacer cosas que en exceso son malas. Pero como dijimos que cuando nosotros aprendemos a dominar nuestras pasiones, nuestros deseos, tenemos dos clases de premios: una vida nueva
aquí mismo en la tierra, viviendo nosotros, porque aprendemos a dominar y a vencer la cadena de la muerte, dominando nuestras pasiones, nuestros deseos que nos llevan a pecar, pero también tenemos un segundo premio, que es la vida eterna. Eso es un futuro. Todo lo que hacemos por el Señor tiene su recompensa, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros hagamos tiene su recompensa. Pero cuando nosotros predicamos la palabra, el premio, ese convencimiento no lo conseguimos nosotros, eso lo da el Espíritu Santo de Dios cuando reina en los corazones de la persona a la que les predicamos. Acuérdense que nosotros estamos llamados a predicar la palabra, no a convencer a nadie. Pero uno de los premios que tenemos nosotros es la vida eterna para nosotros. En 1 Corintios 5, 58 nos dice: así, hermanos míos, amados, estad firme y constante creciendo en la buena obra en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que tenemos nuestra recompensa, vida eterna en Cristo Jesús. Y con respecto a recibir el premio por que las personas se conviertan, eso no nos corresponde a nosotros, eso es del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso depende de Dios. Así que no nos preocupemos porque nuestra predicación dé fruto. El mayor fruto que nosotros que tenemos es el predicar siempre la palabra en tiempo y fuera de tiempo. El convencimiento lo da el Señor. Eso no nos corresponde a nosotros, no depende de nosotros. Pero sí tenemos que estudiar la palabra para poder predicar bien la palabra, para poder trazar bien la palabra. Haciendo como una especie de resumen, podríamos decir que la aflicción en el incrédulo también se comporta tiene dos componentes. La tentación, que no causa sufrimiento. Para el incrédulo la tentación no causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque él se entrega a la tentación. Es más, busca caer en tentación. Se va para un prostíbulo que obviamente le va a parecer una chica muy linda y va a sucumbir ante la tentación, y eso lo busca él entrando al prostíbulo. Entonces, pero nosotros, no, los cristianos luchamos contra la tentación, no cedemos a la tentación. También existe otra aflicción, que es la prueba. El incrédulo siempre busca culpable por la situación que está pasando. Perdí el trabajo, el culpable fue mi jefe, el culpable fue el compañero que que me vendió, que me denunció, el culpable fue este. No sabe que todo viene de la mano de Dios, todo viene de la mano de Dios. El incrédulo busca culpar a las circunstancias, culpa a otro, inclusive termina culpando hasta a Dios, así como hizo Adán, ¿verdad? Adán culpó a Dios cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Y le dijo: la mujer que tú me diste. Y muchas personas hacen así, culpan hasta a Dios porque se llevó al hijo, porque se llevó a la esposa, porque se llevó al hermano, porque se llevó a un familiar, porque perdió el trabajo, culpan a Dios. Y no están viendo cuál es la enseñanza que Dios quiere darle a través de esa aflicción, que es que aprendan a confiar solamente en Dios. Y que tarde o temprano todos vamos a partir de este mundo. Entonces no tenemos por qué culpar a Dios porque una persona muera. Desde que nosotros nacemos, estamos confinados, por así decirlo, a morir. Así que no se ponga a echarle las culpas a nadie por la muerte de alguien, ni por algo catastrófico que le pase en su vida. Siempre busque la forma de darle gracias a Dios por todo. Hay que dar gracias a Dios, y esa es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios por todo lo que nos suceda. Cuando nosotros damos gracias a Dios por todo lo que sucede, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahora, la aflicción en el creyente es causa de sufrimiento físico o moral. En el creyente inmaduro, hay creyente maduro y hay creyente inmaduro. El creyente maduro se resigna y se esclaviza. Yo veo muchas personas que son creyentes en cualquier clase de religión, y cuando les pasa algo que no está conforme a sus deseos, se esclavizan en el dolor, se victimizan y caen en un dolor, una depresión, en un luto, y empiezan, como ya dijimos anteriormente, inclusive hasta culpar a Dios, y no quieren salir de su dolor. ¿Por qué? Porque están resignados, no quieren salir, no ven más allá de las circunstancias. Quieren que Dios le hable, pero no leen la Biblia, ni siquiera oran. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar y saber que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento cuando llevamos nuestras peticiones al Señor. El verdadero cristiano, ¿qué tiene que hacer cuando viene una aflicción? Llámese en la forma que sea de tribulación, llámese como tentación o llámese prueba. Tenemos que aceptar esa situación, luchar contra nuestra forma de pensar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Cuando viene la tentación de agresión, por lo menos, que alguien te ofende, ¿cuál es la reacción normal, llamamos normal, de una persona que no conoce a Dios? Es responder a la agresión.
El verdadero creyente, ante esa agresión que le están haciendo o esa ofensa que le están haciendo, ¿qué tiene que hacer? Buscar la paz, buscar las paces con esa persona. Y esa es acción, eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. No ponerse a buscar culpables o responder a una agresión con otra agresión, así como hizo Job. Mire, la persona que tenemos en la Biblia que sufrió la mayor aflicción en todo de lo que cuando leemos la palabra de Dios fue el caso de Job. Mire lo que pasó o lo que dijo Job ante la aflicción que sufrió, que perdió toda su familia, perdió toda su fortuna, inclusive perdió su salud. Lo único que no perdió, adivinen qué fue lo único que no perdió, su esposa. Job capítulo 1 verso 20, dice Job capítulo 1 verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces vemos aquí lo importante de no darle despropósito a Dios. O sea, no culpar a Dios por las situaciones que nos estén pasando. Ni buscar culpables de ninguna clase, ni echarle la culpa a Satanás, al diablo, que el diablo me tiene, que el diablo... No, nada, que me están echando brujería, nada. Todo es el propósito de Dios. Muchas personas ven más la mano de una bruja, la mano del diablo, que la mano de Dios en lo que le pasa en sus vidas. Desafortunadamente es así, inclusive hasta cristianos no ven la mano de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a depender de Dios, que todo viene de la mano de Dios. Porque el Señor, todo lo que Dios permite es con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido que esa persona te esté atacando? Pregúntele en oración al Señor y el Señor te dará la respuesta. Acuérdense que tenemos que llevar todas nuestras peticiones a la presencia del Señor en oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, el verdadero cristiano no busca culpables. El verdadero cristiano lucha contra su propia forma de pensar, de quererse vengar, de buscar culpables. También tiene que luchar contra las costumbres de los malos hábitos que hemos arrastrado nosotros. En Efesios 4:22, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Tenemos que dejar ese viejo hombre, esa forma que teníamos anteriormente de pensar, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. También el verdadero cristiano lucha contra las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones? Las falsas enseñanzas de las muchas religiones, de la religiosidad. Tenemos que orar para que nadie nos engañe con filosofía, con hueca sutileza, tradiciones de hombre, y no conforme a Cristo. Entonces tenemos que luchar contra eso. ¿Y cómo luchamos contra eso? Estudiando la palabra, orando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría. Que te falte de sabiduría, pídale y el Señor se la dará a mano llena. Pero también tenemos que luchar contra las enseñanzas del mundo. O sea, hacer lo que otros hacen. Porque fulano hizo esto y yo también voy a hacer eso. No, Señor, yo no hago lo que hace el mundo. Por eso en 1 Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, o sea, si te gusta lo que hace el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Para concluir, podríamos decir que las aflicciones en los cristianos de hecho, generan actitud de resignación o aceptación. Si nos genera reacción de resignación, nos esclaviza. ¿Por qué? Porque nos bloquea, es pasividad, es rendirse ante la adversidad, es un conformismo. Dios lo quiso y yo tengo que aceptar esa situación. No, tenemos que aprender de la situación en que estemos. Esa prueba que Dios permitió en nuestra vida es con un propósito para que sigamos avanzando. Entonces, resignación quiere decir no hacer nada, quedarse atrapado en el dolor o en el sufrimiento. No, tenemos que avanzar, tenemos que dejar el luto atrás, dejar las lástimas atrás. Porque si nos quedamos en el dolor, quedamos atrapados en el dolor, quedamos atrapados en el sufrimiento, quiere decir que no superamos la prueba. La prueba tiene que ser superada, como su nombre indica, toda prueba tiene que ser superada. Cuando estamos en un momento de prueba, de dolor, es para que lo superemos y no quedarnos en ella. El verdadero cristiano acepta la situación, no se resigna ante las aflicciones, sino que acepta la situación y es asumir mansamente la molestia en acción. ¿Y qué significa el actuar cuando para un cristiano
con respecto a la prueba? Es actuar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad, ni lo que el mundo quiere, ni lo que dice la religión, las tradiciones, ni lo que nuestra carne quiere que hagamos. Es dominar nuestros deseos. La acción es hacer la voluntad de Dios. Eso significa la aceptación, asumir mansamente la molestia que estamos pasando y actuar conforme a la palabra de Dios. Esa es la acción que tenemos que hacer nosotros, actuar conforme a la palabra de Dios y no como nosotros querramos, que es, tenemos que dominar nuestros deseos, la costumbre, la tradición, el mundo. Y recibiremos el fruto de parte de Dios. ¿Cuál es el fruto de parte de Dios? La vida eterna y la vida nueva. La vida eterna, que es la promesa que tenemos nosotros, y la vida nueva en Cristo Jesús. Y la vida nueva es haber roto la cadena, la secuencia de la muerte, que es dominando nuestros deseos, dominamos el pecado y por consiguiente dominamos la muerte. Si seguimos adelante, o sea, no nos quedamos esclavizados en la prueba o en la tentación, sino que avanzamos y superamos esa prueba, quiere decir que nosotros realmente somos siervos de Dios y que hemos superado las pruebas. Las pruebas son para superarlas, no para quedarnos estancados en el dolor, en el sufrimiento, sino para superarlas en el nombre de Jesús, obedeciendo su palabra. La única forma de superar las pruebas es obedeciendo su palabra, dominar nuestros deseos, no hacer lo que nuestra carne quiere. Ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la adversidad, la carne quiere quedarse en el sufrimiento, quedarse llorando, dándole lástima a las demás personas. No, tenemos que dominar eso con base en la obediencia en la palabra de Dios. No con pensamiento positivo ni nada por el estilo, sino siempre dominando nuestra manera de pensar con obediencia a la palabra de Dios. Y esta es la forma de dominar las pruebas y las aflicciones que nos suceden en nuestra vida.